El día de hoy, que es 6 de julio, vamos a empezar a trabajar el área de personal social y el tema son las culturas regionales, las culturas pre-incas, ¿sí? A ver, quiero que me diga, a ver, me va a ayudar Maricielo. Dime, ¿qué observas en la pantalla, Maricielo? ¿A qué cultura pertenecerá? Yo te voy a dar dos alternativas, ¿sí? Puede ser la cultura chavín o la cultura paracas. Ya, no está creo. A ver, Dasha, ¿qué me puedes decir? ¿A qué cultura pertenece Dasha? Prendemos el micrófono. Sí, Miss. ¿A qué cultura pertenece? ¿Tú qué crees? ¿A la cultura chavín o paracas? Paracas. Ya, vamos a ver si la cultura paracas tenía esta cerámica, ¿sí? Muy bien. Siguiente. El Miss, siguiente, es Chavín. ya, Chavín, chavín. Miss. Ya, Dasha. Muy bien. Vamos a ver si pertenecía a la cultura chavín, ¿sí? Ahora, seguimos. A ver, con Fabiano. Fabiano, prendemos el micrófono. ¿A qué cultura pertenece? A ver, ese templo, esa construcción. ¿Pertenecerá a la cultura chavín o paracas? ¿Tú qué crees, Fabiano? Chavín. Ya, a la cultura chavín. Ahora le pregunto a Cris Maida. Ese cerro que observas, ese cerro que parece de arena, de tierra, pero te cuento que es un resto arqueológico que nos han dejado una cultura. ¿De qué cultura será? Paracas. Ya, puede ser la cultura paracas. Muy bien. Ahora, última imagen. Y le voy a preguntar a ver a Luciano. Observas en la pantalla como una especie de tumba, ¿no? Unas tumbas subterráneas. ¿A qué cultura pertenecerán ese tipo de enterrar a los muertos? A ver. A la Paracas. Ya, puede ser a la cultura paracas. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el propósito del día de hoy? Hoy día reconocemos las principales características de las civilizaciones, tanto chavín como paracas, ¿sí? Les he mostrado algunas imágenes para que ustedes puedan observar cómo eran estas culturas, ¿ya? Y vamos a empezar por la cultura chavín, ¿sí? La cultura chavín es una de las culturas más antiguas del Perú. Se desarrolló en el actual departamento de Ancash, ¿sí? Aquí pueden observar Ancash, miren. Queda al norte de Lima. Ahí queda el departamento de Ancash. Se desarrolló entre los años 900 y 200 antes de Cristo. Fue descubierta por Julio Cetello, conocido como el padre de la arqueología peruana. La cultura chavín fue muy famosa por sus trabajos hechos a base de piedra, tanto en la arquitectura como en la escultura, ¿sí? Ahí observan, por ejemplo, en la imagen, el templo chavín de Huántar, ¿no? El que les había mostrado anteriormente, y tenía razón su compañero que me dijo, pertenece a la cultura chavín. Ellos hicieron todos sus templos, todas sus casas, sus viviendas, todo lo hacían en base a tierra, a una piedra, ¿sí? Ahí como pueden observar, miren cómo hacían la entrada a su templo, ¿cómo habrán hecho eso? ¿Se imaginan? ¿Cómo habrán cargado esas piedras enormes? ¿Cómo las habrán pulido poco a poco para que estén así bien finitas? ¿Sí? Aquí podemos observar también un mapa de dónde hicieron sus construcciones. Miren, lo hicieron en medio de dos ríos. ¿Sí? El río Mosna y el río Huachesca. Respecto a su cerámica, ¿cómo era la cerámica? Ahí estaba dudando al inicio, ¿no? La cerámica de la cultura chavín fue monócroma. Sí,
¿Qué quiere decir monócroma? Es decir, que utilizaron solo un color, ya sea solo negro, el gris o el plomizo. Pero de esa manera solo hacían su cerámica, ¿sí? Habían otras culturas donde les gustaba utilizar todos los colores, variedad, combinaciones. En cambio, en la cultura chavín solo utilizaban un color, ¿sí? También la cerámica tenía forma globular con asa y escribo con un pico de botella, así como observa. Siguiente. También, respecto a lo que es la escultura, también lo elaboraban con piedra, representaban a sus dioses cuando ellos hacían esas esculturas que están observando, como el jaguar, la serpiente, el cóndor, lo hacían de esas formas. El primero es, uno de los más representativos, es el lanzón monolítico. Esta, como pueden observar ahí en la imagen, tiene una forma de un cuchillo de piedra, ¿no? Y aunque ustedes lo vean ahí pequeñito, no, era enorme, medía o mide casi 5 metros de altura y representa a un dios felino con un rostro humano con garras y serpientes como cabellos, ¿sí? Así lo diseñaba. También aquí están las cabezas clavas, ¿sí? Estas cabezas tenían rasgos de felinos, ¿ven? Observan, lo ponían ahí en sus templos afuera. Eran tallados en los muros de los templos y lo utilizaban para asustar a los extraños que recién llegaban a ese lugar. También podemos observar ahí a la estela de Raimondi. Ahí lo ven ustedes de color, ¿no? Pero está de color para que ustedes observen la forma, porque si yo lo ponía así como su tallado en piedra, no lo iban a observar, pero miren qué hermoso que era, ¿no? La estela de Raimondi mide aproximadamente 2 metros y representa al dios Huiracocha, ¿sí? Ese era su dios. También, al costado observamos al obelisco de Tello, también es algo que lo podemos exhibir incluso en el mismo Chavín de Huanta, y tiene un tamaño casi de 3 metros de altura, ¿sí? Hermosos tallados en piedra que hicieron estos pobladores de la cultura chavín. A continuación, vamos a observar un video más para complementar la información, ¿sí? Luego viene una ronda de preguntitas a los niños que están participando de esta clase virtual, ¿sí? Si desean, pueden hacer algunas anotaciones. Voy a dejar de compartir para poner el sonido, ¿sí? Ya, ahora sí. Si no escuchan, por favor, un niñito me avisa, ¿ya? La cultura chavín. Situada geográficamente cerca de la Cordillera Blanca, a orillas del río Mosna, en el distrito de Chavín de Huanta, provincia de Huari, departamento de Ancash. Pertenece al primer horizonte u horizonte temprano. Tiene una antigüedad de 2000 años antes de Cristo a 200 años antes de Cristo. Fue descubierta en el año de 1919 por Julio César Tello Rojas, más conocido como Julio C. Tello, denominado el padre de la arqueología peruana. Expansión territorial. Por el norte abarcó hasta los Andes ecuatorianos, y por el sur abarcaba parte de los territorios de Bolivia, Chile y Argentina. Principales características. Es la cultura más antigua del Perú, se le llamaba también panperuana, porque abarcó casi todo el Perú. La base principal de su economía fue la agricultura. Se dedicaron a la caza, pesca y recolección de plantas y frutos en sus distintas variedades. La fuente principal de su alimentación fue el cultivo del maíz. Crearon métodos para la irrigación de las tierras de cultivo. Aumentó la población y con ella también los cultos religiosos. Construyeron templos ceremoniales y oratorios donde adoraban a sus dioses. Su sociedad fue teocrática. El sacerdote estaba a la cabeza, y era el que tenía el poder, y el pueblo creía que él se podía comunicar con los dioses. Principales manifestaciones de su cultura. Arquitectura. Sus construcciones fueron en su mayoría hechas a base de piedra, líticas, aunque a veces también usaban el barro.
Usaron plataformas, sus pirámides eran truncas, construyeron templos, como el castillo de Chavín, adoraciones, galerías subterráneas con tubos de ventilación en piedra tallada, y adornadas con cabezas de felinos, llamados cabezas clavas. Escultura. Su escultura también fue en piedra, representando en su mayoría a dioses mitológicos como el cóndor, jaguar, y la serpiente. Entre sus esculturas se tiene el lanzón monolítico, hecho en granito, con una altura de 5 metros que representa a un jaguar, también la estela de Raimondi, de 1,93 metros, que representa al dios Huiracocha. También el obelisco de Tello de una altura de 2,52 metros, tallados con seres mitológicos. Sus cabezas clavas representan a humanos felinizados. Cerámica. Usaron los colores negro y gris, color de piedra, de forma globular, cuerpo macizo, con una asa gruesa con dibujos hechos en alto relieve de seres mitológicos. Sus ejemplares son las vasijas, jarras, tazas, platos, botellas, etc. Muy bien, ahora sí, espero que hayan estado muy atentos, ¿sí? Empezamos entonces con las preguntas, también vamos a completar verdadero o falso, ¿sí? A ver, empiezo con Piero. Piero, prende su micrófono. Piero, ¿dónde se ubica la cultura chavín? Sí, Miss. ¿Dónde se ubica? ¿En Ancash o en Ica? Miss, no, Ancash. Muy bien, en Ancash, ¿sí? ¿Dónde se ubica la cultura chavín? Se ubicaba en el departamento, actualmente en donde se encuentra el departamento de Ancash, ¿sí? Muy bien, Piero. Sebastián, siguiente pregunta. Voy a preguntar a todos, ¿sí? Sí, Miss. Estamos yendo en orden. ¿Cuál es la base de la economía de la cultura chavín? ¿Cuál era la base? ¿Se dedicaban a qué más? ¿A la agricultura? ¿A la minería? agricultura. Muy bien. Agricultura. Ya, pero solamente Sebastián. A ver, el niñito que también prende, ya no le voy a preguntar, ¿ah? Ya está, muy bien. Siguiente, para Josué. Prendemos el micrófono mientras leo la pregunta. ¿Sus templos, sus casas, sus viviendas eran construidos de qué material, Josué? ¿Piedra o de paja? Piedra. ¿De qué material? Piedra. Muy bien, Josué. Piedra. Eran de piedra. Todo lo que hacían ellos lo hacían en base a la piedra, ¿no? Muy bien, Josué. Y a veces de barro. Y a veces de barro, muy bien. Pero el material que más usaban era la piedra, ¿sí? A ver, seguimos a ver con Dasha. Sí, Miss. Julio César Tello es conocido como el padre de la arqueología peruana. ¿Eso es verdadero o falso, Dasha? Verdadero, Miss. Muy bien, Dasha, eso es verdadero. Él fue también el descubridor de la cultura chavín, ¿sí? Muy bien, Dasha, punto. Fabiano. Siguiente pregunta, siguiente consigna, ¿sí? Tú me decías verdadero o falso. El principal alimento que cultivaron la población de Chavín fue el maíz. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. Siguiente, a ver. Henry. Su cerámica fue polícroma. ¿Tú qué dices, Henry? Miss, la respuesta es falso. Eran monócromos. Muy bien. La cerámica del Chavín era monócroma porque solamente utilizaban un solo color, ¿no? Podía ser negro, podía ser gris, podría ser plomo, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta para Aarón. Aarón, prendemos el micrófono. ¿Las cabezas clavas tenían rasgos felinos? ¿Verdadero o falso? Aarón. Aarón. Ya. Aarón no prendió el micrófono. Vamos a preguntar al siguiente niño. Luana. Luanita.
Sí, ¿Las cabezas clavas tenían rasgos felinos? verdadero, Miss. Muy bien, Luana, era verdadero porque lo utilizaban para asustar a los que llegaban a ese lugar, ¿no? Por eso lo hacían con rasgos así Sí, felinos. Miss. Muy bien, Luanita. Siguiente y última pregunta, a ver. Última consigna. Para Danae, va prendiendo el micrófono. El anzón monolítico tiene la forma de un inmenso cuchillo de piedra. Danae, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, el anzón monolítico tenía forma de un inmenso cuchillo de piedra. Ahora sí, no se preocupen los que les falta porque todavía tenemos una cultura más, ¿sí? Así es que muy atentos porque luego sigue su participación. Cultura Paracas, seguimos con la cultura Paracas. La cultura Paracas se desarrolló en el departamento de Ica entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo. También fue descubierta por Julio Cetello, ¿sí? También fue descubierta por él. Se caracterizó, una característica muy importante de esta cultura Paracas, se caracterizó por sus tumbas, en cuyo interior se encontraban los famosos fardos funerarios, ¿sí? Sus tumbas, como eran subterráneas, tenían diferentes formas. Algunos lo hacían de manera de botella, ¿sí? Como pueden observar. Otros lo hacían de manera rectangular, ¿sí? Y las envolvían ahí a sus muertitos con varios mantos, uno, otro, y así los envolvían, ¿sí? También con algunas cerámicas, algunos alimentos. También sobresalió la cultura Paracas por el arte textil, con sus famosos mantos de Paracas. Ellos tuvieron los mejores tejidos en comparación a todas las culturas. Dominaron la técnica del tejido, del bordado, de la coloración. Tejieron numerosos mantos y telares, ¿sí? No lo hacían de solo un color, utilizaban muchos colores. Por ello utilizaban el algodón, la lana de camélidos, los pelos de los humanos, también las fibras de las plantas para darle el color a sus mantos, que eran muy bonitos, ¿sí? Luego, también, otra característica importante fue la trepanación craneana y el alargamiento del cráneo, así como observan en la imagen, ¿sí? Ellos dominaron la técnica de la cirugía. Realizaron las trepanaciones craneanas en las que se encargaban de perforar el cráneo para retirar o raspar el hueso dañado, ¿sí? Ahí lo cubrían con hierbas, eran todos unos expertos en la medicina, ¿sí? Eso también se rescata de esta cultura. También vamos a observar un video para completar esta información, ¿sí? Recuerden que es muy importante siempre que ustedes tomen apuntes, ¿ya? A ver, espérenme un ratito, le voy a poner el sonido. Ya está. Ahora sí vamos a poder escuchar. Ay, no sé. Espérenme un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Hace mucho tiempo, entre los años 700 antes de Cristo Muchas y gracias. 200 después de Estamos Cristo, se atentos. desarrolló la cultura Paracas y se encuentra ubicado en la península de Paracas, provincia de Pisco, región de Ica. En su época de mayor expansión, se extendió por el norte hasta Chincha y por el sur hasta Yauca en la región de Arequipa. La cultura Paracas fue descubierta en julio de 1925 por el arqueólogo peruano Julio Cetello, quien dividió a la cultura Paracas en dos épocas bien marcadas: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas es un periodo que abarca desde el año 700 a.C.
hasta 500 a.C. y debe su nombre a la forma de las tumbas, que fueron cavadas subterráneamente con una forma de copa de champán invertida o botella de cuello alto en una profundidad de más de 6 metros, en donde colocaban a sus momias enfardeladas. Estas se encuentran en perfecto estado de conservación gracias a las condiciones climáticas del desierto. Respecto al periodo Paracas Necrópolis, este periodo abarca desde el año 500 a.C. hasta el año 200 después de Cristo, denominado así por su arquitectura funeraria, ya que sus cementerios son de forma rectangular, como los descubiertos en Huaricayán. Estaban divididos en varios compartimentos o cámaras subterráneas, que a Tello le parecieron una ciudad de los muertos, necrópolis. Cada momia está envuelta en muchas capas textiles, ya que sus mejores ejemplares son muy esplendorosos y son conocidos mundialmente como los mantos Paracas. Respecto a la economía, esta cultura se dedicó principalmente a la agricultura, logrando cultivar el maíz, el algodón, payares, frijol, entre otros productos. Además aprovecharon los recursos marinos. Cerámica. La cerámica Paracas tiene formas muy variadas: ollas, tazas, platos, así como botellas, y vasijas globulares con doble pico vertical unidos por un gollete puente. Trepanaciones craneanas. Los Paracas practicaron operaciones quirúrgicas, especialmente las llamadas trepanaciones craneanas. Para esta práctica, el cirujano Paracas usaba fresas de obsidiana, tumis o cuchillos con filo en forma de medialuna, hechos de una mezcla de oro y plata, bisturís y pinzas. También se usaba algodón, gasas y vendas. Se perforaba el cráneo con la fresa de obsidiana y se raspaba o excavaba el hueso dañado con el cuchillo, haciendo un movimiento circular que daba forma circular a la abertura. Realizado el tratamiento respectivo, se obturaba la abertura con planchas de oro o de mate. Esto permitía que la operación cicatrice sin ningún problema. Muy bien. Entonces, ya hemos visto también Hace mucho tiempo, entre los años... algunas características más de lo que fue la cultura Paracas, ¿no? Ahora sí, nuevamente seguimos con la ronda de preguntas. A ver, seguimos con Hiroshi. Prendemos el micrófono, Hiroshi. Miss, ¿puedo responder yo? Sí, ya Camila, a ver, un ratito, ya, ahorita te voy a llamar. Estamos yendo en orden para que no me confunda, ¿sí? ¿Ya, Camilita? No, ¿yo puedo responder después de Camila? No, yo les voy a preguntar, por eso tienen que estar atentos a todas las preguntas, ¿ya? A ver, creo que no está su compañero Hiroshi, entonces seguimos con Cris Maida. Prende el micrófono, solo Cris Maida. Y le pregunto, ¿la cultura Paracas se desarrolló en qué departamento? ¿Ica o Ancash? Muy bien. Ica. La cultura Paracas se desarrolló en el departamento de Ica. Actualmente es el departamento de Ica. Muy bien, Cris Maida. Siguiente, Dylan. La cultura Paracas se dividió en 2 etapas. ¿Cuáles eran? La alternativa A, nómades y sedentarios, o cavernas o necrópolis. Dylan. Nómades y sedentarios. ¿Seguro? ¿Has estado atento al video, Dylan? No, Miss, es que mi señal está un poco mal porque estoy haciendo clases por el celular. Ah, ya. Dylan. La cultura Paracas, nuevamente te repito, ¿sí? A ver, trata de acordarte, hijito. La cultura Paracas se dividió en 2 etapas, nómades y sedentarios, o cavernas o necrópolis. Cavernas o necrópolis. Muy bien, ahora sí. La cultura Paracas se dividió en 2 etapas, 2 partes, ¿sí? Unos eran los pobladores de cavernas, por un tiempo, y luego también se dividió en necrópolis, ¿sí?
Ambos tenían diferentes características, como les había indicado el videíto, ¿sí? Muy bien, ahora sí seguimos con la participación de Luciano. ¿Los hombres paracas fueron excelentes agricultores o excelentes tejedores? En tejedores, porque sus tejidos eran los mejores del mundo. Muy bien, bueno, del mundo no, pero sí eran uno de los mejores a De comparación Perú. del Perú, ¿no? De todas las culturas. Muy bien, Luciano. Seguimos ahora con Natalie. Natalie, seguimos contigo. Sí, Miss. Julio Cetello descubrió la cultura paracas. ¿Verdadero o falso, Natalie? Verdadero, Miss. Muy bien, verdadero. Punto para ti, Natalie. Ahora sí sigo con Camila. Camila, Sí, Miss. Camila, dime. Los pobladores de la cultura paracas enterraban a sus muertos en tumbas subterráneas. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Miss. Muy bien, Camila, estaba atenta, punto para ti. Ahora sí, sigo, a ver. Voy a seguir con Aarón. Ahora sí me prendes el micrófono, Aarón. Sí, Miss, sí, Miss. Ya está, ahora sí, Aarón. Los pobladores en Paracas, la cultura Paracas, pobladores, utilizaron solo un color para el bordado y coloración de sus mantos. ¿Verdadero o falso? Falso, Miss, falso. ¿Por qué, Aarón? ¿Utilizaban un Porque su color? color era muy colorido. Allá, porque sus mantos eran muy coloridos, dirás. Sí, Miss, sí, Miss, sí, Miss, sí. Muy bien, Aarón. Ya está. Ahora sí seguimos con. A ver, ¿quién más no tiene su puntito? Maricielo. Maricielo, prendemos el micrófono. Sí, Miss. Siguiente pregunta, Maricielo. ¿Dominaron técnicas de cirugía los paracas? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, porque ellos hicieron las famosas trepanaciones craneanas, ¿no? ¿Quién diría que para esos tiempos ellos ya tenían esos avances en la medicina? Ahora ya con el pasar de los años, ya hay hospitales, todo, pero ahí cómo lo hacían, imagínense. Muy bien, Maricielo. Seguimos ahora con Gerson. Gerson, ¿me dices verdadero o falso, sí? Los paracas se dedicaron a la agricultura, a la pesca y a la minería. ¿Verdadero o falso, Gerson? Gerson, apagamos el micrófono. Ya, no te escucho nada, Gerson, voy a ver el chat, ¿sí? Solo tú responde, por favor. Nadie más me escribe, no sé quién me estará escribiendo. Se dedicaron a la agricultura, pesca y minería. A ver, Gerson, veo tu respuesta. Solo Gerson. Verdadero, me dice Gerson. Ya, a ver. Gerson, ¿se dedicaron a la agricultura, pesca y minería? No se dedicaron tanto a la minería. Ellos se dedicaron más a lo que era la agricultura y a la pesca, ¿sí? A la pesca porque estaba muy cerca al mar. Entonces ahí se dedicaron bastante a la pesca y también a la agricultura, ¿sí? Entonces la respuesta es falso. Muy bien, niños. Ya ustedes en casita también estarán respondiendo entonces a estas preguntas junto con sus compañeros, ¿sí? Solo quería ver que estén muy atentos. Recuerden que siempre es bueno anotar los datos para que ustedes tengan apuntes en su blog, en su cuadernito, ¿sí? La tareita que les he dejado es que ustedes tienen que pegar los dos esquemas de ambas culturas y responder algunas preguntas, ¿sí? Traten de averiguar y escribirme. No me van a escribir una sola línea, ¿ya? Así como me mandan la tareita, no. Traten de poner 5 líneas acerca de la información por cada pregunta, ¿sí? Muy bien. Espero que no me haya olvidado de nadie. He tratado de Miss, preguntar a una todos. consulta.
Dime, ¿Me puedo hacer las preguntas en Word? ¿en Word? No, quiero que lo escribas, Dasha. Dasha, Sí, ¿no? Miss. Dashala. Trata de escribirlo, hijita. Trata de Ya, Miss. escribirlo. Los esquemas sí lo puedes pegar, no te preocupes. Los esquemas sí péguenlos, ¿ya? Y los que desean Ya, Miss, también lo pueden gracias. escribir. Ya, Dasha. Muy bien, eso sería entonces todo. Ya me despido de ustedes. Ya nos vemos hasta la próxima semana, ¿sí? Hasta la próxima semana, Miss. Cuídense Hasta la mucho. próxima semana, Miss Hasta la Karen. próxima Chao, semana. Miss Karen. Cuídense mucho. Yo, Miss Chao. Karen, hasta la próxima semana. Gracias. Feliz día del maestro, Miss Karen. Muchas gracias. Feliz día del maestro Miss Karen, que lo pase bien. Gracias, Día del Sebastián. maestro Miss Karen, que la pase bien. Gracias, Piero. Un abrazo. Feliz día del maestro. Gracias. Miss Karen. Un Cuídese. abrazo también para ustedes. maestro Miss, cuídese mucho. Gracias, Camila. Gracias, Josué. Ya nos vemos. Sí, a la próxima semana. Hasta luego.